La calidad de la potencia se ha convertido en un asunto de gran importancia por la cada vez mayor sensibilidad de los equipos electrónicos y los altos costes derivados de la interrupción del suministro eléctrico. Además, los crecientes cambios estructurales en la generación resultan en una mayor susceptibilidad de los sistemas de potencia. Es por ello que aparatos para la medición de calidad de la potencia son cada vez más usados. Nuevas regulaciones como el estándar IEC 62586 han surgido para guiar la prueba y calibración de los aparatos empleados en la medición de calidad de la potencia. El módulo generador de señales PQ está diseñado para la simulación de fenómenos de calidad de la potencia con el equipo de prueba CMC. Este módulo proporciona las herramientas necesarias para probar los medidores de calidad de la potencia de acuerdo al estándar IEC 62586. Para realizar pruebas en este tipo de medidores, la primera opción debe ser el CMC 256 Plus por su alta precisión. Sin embargo, también es posible utilizar otros modelos CMC, como el CMC 356 o el CMC 353, si los requisitos de precisión lo permiten, como es el caso de los medidores de clase S. El módulo generador de señales PQ posibilita la definición de pruebas consistentes en una secuencia de estados. Cada estado genera una determinada inyección durante un tiempo previamente definido con el fin de simular fenómenos de calidad de la potencia. La evaluación de las pruebas puede ser manual o automática, siendo los resultados incorporados al informe. En este videotutorial mostraremos una prueba tipo tal y como sería llevada a cabo por el fabricante o el organismo de certificación. Haremos la prueba referente a la frecuencia de alimentación de acuerdo al estándar IEC 62586, parte 2. La frecuencia nominal del medidor objeto de prueba es 50 Hz, mientras que la tensión nominal de línea es 100 voltios. El primer paso en esta prueba es comprobar que el intervalo medio es de 10 segundos, es decir, verificar que las medidas de frecuencia son obtenidas cada 10 segundos. De acuerdo al estándar debemos variar la frecuencia en rampa, tal y como se muestra en la figura. La rampa dura un total de 10 segundos. El valor máximo alcanzado es 57,5 Hz, mientras que el valor mínimo es 42,5 Hz. Recuerde que estos valores de la rampa son solo válidos para medidores con una frecuencia nominal de 50 Hz. De acuerdo al criterio de evaluación de la prueba, los valores medidos cada 10 segundos deberán permanecer dentro del doble de la incertidumbre intrínseca del medidor. Además, el número total de medidas de la frecuencia deberá ser 11, 12 o 13 en 2 minutos. Usaremos un nuevo documento OCC para la realización de la prueba. La información contenida en la configuración del equipo en prueba deberá ser completada antes de dar comienzo a la prueba. Para la prueba de la frecuencia de alimentación, introducimos una frecuencia nominal de 57,5 Hz. Explicaremos más tarde la razón por la que elegimos este valor. El valor nominal de tensión de línea primaria es 110 kV, mientras que el valor secundario es 100 voltios. El ratio del transformador de corriente es 600 amperios a 1 amperio. La configuración de hardware global permite definir las entradas y salidas de la unidad de prueba CMC. Necesitaremos de 3 salidas de tensión y 3 salidas de corriente. No olvide hacer una comprobación del cableado antes de dar comienzo a la prueba. Ahora insertamos el módulo en el documento OCC, que contendrá la prueba de la frecuencia de alimentación. La vista de la prueba permite definir los estados empleados para la ejecución de la prueba. Al principio, tan solo se muestra un estado por defecto. Utilice la pestaña Estados para insertar tantos estados como necesite. El tipo de señal generada puede ser seleccionada desde el menú desplegable, las cuales están de acuerdo al estándar IEC 61000. También puede usar el botón de inserción rápida y cambiar el tipo de señal desde la vista de la prueba. El nombre de cada estado puede ser asignado libremente. Dado que el estándar IEC 62586 especifica que la prueba de frecuencia de alimentación debe durar 2 minutos,
Podemos ejecutar la rampa un total de 12 veces para cumplir con este requisito. Para ello usamos el campo número de bucles. La vista de detalle contiene los ajustes específicos del estado seleccionado en la vista de la prueba. Por supuesto, el contenido de esta ventana dependerá del tipo de señal seleccionado en cada estado. Use la ayuda de Test Universe para saber más acerca de los ajustes disponibles para cada tipo de señal. El área superior de la vista de detalle contiene tanto los tiempos relativos al incidente como los canales de tensión y corriente a los cuales se aplica la salida. Para determinar los tiempos del incidente de forma correcta, hay que prestar atención a una serie de detalles. Ya que pretendemos empezar la rampa inmediatamente y repetir la ejecución en bucle, los tiempos de preincidente y postincidente serán 0. Para esta prueba es fácil ver que el incidente se corresponde justamente con la punta del triángulo, es decir, con el valor mínimo de la rampa. Por ello asignamos el tiempo más corto posible, es decir, 1 milisegundo. El valor de tensión nominal está vinculado al valor especificado en la configuración del equipo en prueba. La razón por la cual asignamos un valor de 57,5 Hz a la frecuencia nominal adquiere sentido llegados a este punto. El valor superior de la rampa toma este valor por defecto. Use las casillas de verificación para indicar los canales de salida de tensión a los que desea aplicar el estado. Una casilla sin seleccionar no implica que la salida esté desactivada, simplemente indica que estos canales generarán la tensión nominal. Recuerde que cualquier salida puede ser desactivada desde la configuración del hardware. La parte inferior de la vista de detalle contiene ajustes adicionales de la rampa. Como se ha dicho, el valor del incidente es el valor mínimo alcanzado por la rampa, en este caso 42,5 Hz. El fondo de color morado indica que el valor se encuentra vinculado al valor nominal especificado en el bloque RIO de la configuración del equipo en prueba. Cada rampa dura 5 segundos, lo que hace un total de 10 segundos por estado. El valor umbral es el punto a partir del cual el medidor debería detectar el incidente generado. Puesto que no queremos detectar un incidente, sino que vamos a evaluar las lecturas en un rango de tiempo, este parámetro no es necesario. Por tanto, lo ajustamos a un valor inferior al valor del incidente. En todo caso, el valor umbral actúa como representación gráfica y no influirá en la ejecución o evaluación de la prueba. En la pestaña general de la vista de detalle se pueden elegir las entradas binarias para la evaluación automática de la prueba. Seleccione la casilla Entrada binaria y elija la señal desde el menú desplegable. Recuerde que las señales deben ser habilitadas en la configuración de hardware. Esta opción precisa que el medidor objeto de prueba facilite salidas binarias para su evaluación. En este ejemplo realizaremos una evaluación manual, por lo que no precisamos de las entradas binarias. También se pueden definir el estado de las salidas binarias tras el incidente. Adquirirán un estado abierto o cerrado durante el tiempo post-incidente. Además pueden definirse las magnitudes y ángulo de fase de las salidas de corriente. Para llevar a cabo una evaluación manual necesitamos insertar un estado de evaluación en la vista de la prueba. Los dos estados se agrupan por defecto, lo cual implica que ambos serán ejecutados de acuerdo al número de bucles especificados. Para realizar una sola evaluación y situarla por tanto fuera del bucle, usamos el botón Dividir. De igual forma, en caso de querer agrupar los estados, puede usar el botón Fusionar. El estado de evaluación está diseñado para las evaluaciones manuales, de tal forma que pueden incluirse instrucciones en la vista de detalle. De hecho, vamos a introducir una instrucción para nuestro ejemplo, indicando las especificaciones del estándar. Si desea repetir la prueba globalmente, puede indicar el número de repeticiones en el campo Bucles generales. Dentro del menú desplegable se encuentra el denominado estado de espera. Este estado aplica valores nominales y puede usarse para detener la secuencia de prueba, durante un tiempo determinado o hasta confirmación manual por parte del usuario.
En el momento de comenzar la prueba se abre la ventana de progreso de la prueba, la cual facilita información acerca de la secuencia de prueba, como el tiempo estimado para la ejecución de cada estado, un contador de estados o la información sobre el estado actual. Con la opción Resaltar estado actual podrá ver la evolución de la secuencia en la vista de la prueba. Si leemos los valores mostrados por el medidor, podremos evaluar los resultados de acuerdo a las instrucciones indicadas. En este ejemplo hemos recogido 12 lecturas, que introducimos en el campo reservado para los comentarios. Puesto que todas las medidas se encuentran dentro del doble de la incertidumbre del medidor objeto de prueba, evaluamos la prueba como correcta. Con el objeto de reducir el tiempo de preparación de las pruebas, Omicron proporciona una serie de plantillas para probar medidores de calidad de potencia de acuerdo a los requisitos impuestos por los estándares. Estas plantillas están disponibles en la página de inicio de TestUniverse y son almacenadas como documentos OCC en el disco duro. En vez de crear nuestro propio documento OCC desde el principio, mostraremos cómo hacer uso de las plantillas. Las plantillas disponibles han sido diseñadas para medidores con valores nominales de 120 voltios y 60 hercios. Un medidor que opere con distintos valores nominales requiere un ajuste de los parámetros de prueba contenidos en las plantillas. Tomaremos como ejemplo la plantilla para la prueba de la frecuencia de alimentación. Los distintos módulos de prueba insertados en el documento OCC incluyen un módulo de pausa para describir el tipo de pruebas que van a ser realizadas. Antes de adaptar la plantilla, la guardamos con un nuevo nombre en una carpeta de nuestra elección. Con ello evitamos modificar la plantilla original y podremos utilizarla en futuras ocasiones. Algunas plantillas incluyen más de un bloque para la configuración del equipo en prueba, cuya información es aplicada según el tipo de prueba. Por ejemplo, la información contenida en el primer bloque es empleada para la rampa de frecuencias. Dado que esta prueba ya ha sido explicada en detalle, nos centraremos ahora en el resto de pruebas que toman la información del segundo bloque. Empezaremos introduciendo los ajustes de tensión y frecuencia de nuestro ejemplo, es decir, 50 Hz y 100 voltios. Las funcionalidades de este módulo de prueba son muchas. Por ejemplo, podemos probar las variaciones debidas a la influencia de otras cantidades. Esta prueba está especificada en la sección 1.3 del estándar, la cual nos permite comprobar la influencia de la tensión y de los armónicos en la medida de la frecuencia. Comprobamos en la configuración de hardware local que las señales necesarias se encuentran habilitadas. La señal de prueba multiincidente se emplea para generar una combinación de señales, que viene a ser la solución perfecta para esta prueba. Esta señal puede combinar la frecuencia de alimentación, parpadeo, desequilibrio de la tensión, armónicos e interarmónicos. Cada tipo de señal puede ser configurada independientemente según la prueba a realizar. En el primer estado, la señal multiincidente combina las señales frecuencia de alimentación y desequilibrio de la tensión. Puesto que la plantilla ha sido creada para 60 Hz, adaptamos los valores correspondientes. En primer lugar, el valor del incidente de acuerdo a las especificaciones del estándar. La tensión debe ser el 10% del valor de tensión nominal, es decir, 10 voltios. En el segundo estado multiincidente se comprueba la influencia de los armónicos en la lectura de la frecuencia. Por tanto, se combinan las señales de frecuencia de alimentación y armónicos. El valor del incidente se ajusta de igual forma que en el caso anterior. Los armónicos no requieren ningún ajuste, ya que los valores del estado se encuentran referidos en términos relativos a la componente fundamental de la tensión nominal.
Recuerde que este valor se introduce en la configuración del equipo en prueba.